Midoriya Izuku ha tenido una vida muy difícil, desde que tenía 5 años y fue llevado a un especialista en quirks, parecía que una cosa mala tras otra una vez que se confirmó que no tenía quirks, pero hizo todo lo posible para mantener su cabecita en alto y ve a cada momento como un momento de enseñanza. Cuando el médico dijo que nunca desarrollaría una peculiaridad, al principio se sintió destrozado. Luego examinó cómo eran los héroes con peculiaridades no físicas para ver cómo funcionaban. Cuando su padre, Hisashi, dejó de venir a casa después del diagnóstico, Izuku lloró todos los días durante un mes, pero hizo lo que pudo para animar a su desconsolada madre mientras intentaba aprender a hacer cosas en la casa como cocinar y lavar la ropa. Para que no estuviera tan estresada. Cuando la gente comenzó a excluirlo por su falta de peculiaridad y por evitarlo, lo que lo hacía sentir solo, Izuku pasó todo el tiempo libre que ahora tenía estudiando y agregando a los cuadernos que comenzó a usar para el análisis de héroes. Cuando su mejor amigo en el mundo, Kacchan, comenzó a ser malo y a usar su don con él, se sintió triste, culpable y, a menudo, muy herido. Eso no impidió que Izuku intentara evitar que Kacchan intimidara a otros y haría lo mejor que pudiera para alejarse del dolor. Cuando sus compañeros de clase pasaron de ignorarlo a acosarlo físicamente, perdió la cuenta de cuántas veces cojeó a casa, pero Izuku hizo todo lo posible para pasar el día y curarse antes de que su madre llegara a casa para que no se preocupara o estresarse por él. De todas estas cosas, Izuku hizo todo lo posible para encontrar algo, cualquier cosa, para sacar de ellas o algún lado positivo de las experiencias. Del doctor, Izuku aprendió que tendría que encontrar una manera de ser un héroe que no dependiera de una peculiaridad y descubrió su tipo de héroe favorito y sus pasatiempos favoritos. Izuku trató de no pensar en las palabras del médico o en la disculpa de su madre que no quería escuchar repetidas en bucle. Del abandono de su padre, aprendió muchas habilidades para la vida antes de los 10 años que le serían útiles más adelante en la vida y le quitarían algunas cargas a su madre. Izuku ignoró el enorme agujero en su pecho cuando escuchó a su madre echar a Hisashi y empujó las pesadillas de su madre abandonándolo por no ser útil o una carga lo más lejos que pudo de su mente. El aislamiento de sus compañeros le dio mucho tiempo para estudiar y trabajar en sus cuadernos y los adultos que lo ignoraban le enseñaron a ser independiente. Izuku fingió no darse cuenta de cómo los maestros los separaban intencionalmente o los disuadían activamente de jugar con él porque era frágil o cómo sus maestros siempre se olvidaban de él cuando repartían exenciones de excursiones o golosinas, por lo que nunca había suficiente. A partir de las crueles palabras de Kacchan y el constante acoso, Izuku aprendió a apretar los dientes y adquirió una piel dura cuando se trataba de insultos. Izuku comprendió rápidamente cómo las palabras de odio que constantemente le lanzaban eran mucho peores cuando provenían de alguien a quien amas que de un extraño y estaban atrapadas en bucle en su mente sin importar cuánto intentara ahogarlas. A partir del acoso, Izuku aprendió a soportar el dolor y trató sus heridas por su cuenta, ambas serían una gran habilidad para un héroe. Izuku sabía que no debería saber cómo volver a coser su cuerpo cuando sus compañeros lo destrozaron o sabía cuando sus compañeros de clase se habían roto o no uno de sus huesos o estar tan familiarizado con el dolor de forzar una extremidad a volver a su lugar. Durante los siguientes 7 años, Izuku había hecho una rutina que le había resultado muy útil. Por las mañanas se despertaba, se preparaba para el día y luego desayunaba con su mamá antes de ir a la escuela. En la escuela hacía todo lo posible para mantener la cabeza gacha y evitar que sus compañeros lo lastimaran demasiado durante el horario escolar. Después, cuando la escuela había terminado, intentaba correr a casa para alejarse de sus compañeros de clase, lo cual fallaba en el 50% de las veces, o cojeaba hasta casa si ya lo habían atrapado. Ocasionalmente veía algunas peleas de héroes en la calle. Camino a casa. Cuando llegaba a casa, Izuku se limpiaba, luego curaba sus heridas antes de preparar la cena, luego hacía su tarea si todavía tenía alguna, esperaba para comer y hablaba con su mamá. Ocasionalmente hacían algo juntos si se sentía lo suficientemente bien como para hacerlo. 1 hora antes de retirarse a su habitación, terminaba cualquier tarea que le quedara y luego hacía sus tareas diarias. Las pocas veces que le quedaba tiempo libre después de todo, antes de acostarse, Izuku veía Erotube o investigaba cosas para poder comprender mejor cómo funcionan ciertas peculiaridades. Todo este conocimiento se agregó inmediatamente a sus cuadernos. Después de eso revisó 2 veces si las lesiones estarían bien por la noche, luego se prepararía para ir a la cama y se desmayaría.
Los fines de semana usaba gran parte de su tiempo libre ocupándose de todo lo que no podía hacer en la casa el resto de la semana, luego tomaba sus cuadernos para agregarlos y actualizarlos o investigaba teorías que tenía sobre las peculiaridades que enumeró. Cuando surgiera la ocasión de que su mamá tuviera el día libre harían algo juntos y tal vez si las estrellas se alinearan los dos disfrutarían de un día fuera de casa. Hoy, sin embargo, fue uno de esos días. Acababa de comenzar la escuela secundaria en Aldera con la esperanza de que fuera mejor que la escuela primaria del mismo nombre y estaba muy decepcionado. Al estar en un edificio y área diferente, Izuku no pudo escapar de la ira de Kacchan, el rubio lo había atrapado en un parque, y posteriormente Kacchan y sus lacayos lo golpearon. Además de usar sus peculiaridades con Izuku, lo golpearon, abusaron verbalmente de él, lo arrastraron entre unos arbustos y lo arrojaron a un charco de barro que hicieron antes de irse. Izuku esperó hasta saber que se habían ido para ponerse de pie y categorizó sus heridas, comenzando con cualquier corte o hematoma que pudiera ver para poder tratarse él mismo cuando llegara a casa. Le dolía el cuerpo, lo cual no era nada nuevo, estaba tan mareado y confundido como solía estar después de las palizas de Kacchan, y aunque esta vez pudo ponerse de pie, notó el dolor punzante en su tobillo izquierdo si ponía peso sobre él. Estaba medio seguro de que su tobillo estaba torcido, sus costillas probablemente estaban magulladas, y supo que tenía el labio inferior roto cuando se lamió los labios secos y saboreó el cobre además del barro. Izuku se sentía como un desastre y estaba seguro de que él también lo parecía. Su nuevo uniforme de secundaria ahora tenía desgarros, quemaduras por la peculiaridad de Kacchan y estaba embarrado. Kacchan había sido un poco más duro esta vez y de hecho lo había quemado a través de su ropa. Con su peculiaridad. Izuku ya temía mentalmente tener que arreglar su nuevo uniforme el primer día, pero afortunadamente lo había predicho y se había abastecido de tela de repuesto la semana anterior, pero primero tendría que llegar a casa, limpiarse y remendarse antes de poder hacerlo. Podría pensar en arreglar su uniforme. Izuku tropezó cuando dio un paso adelante y cayó de rodillas con un off. Antes de que su cara golpeara el suelo, esto, lamentablemente, no era raro para el niño de 11, que pronto cumpliría 12 años y repetidamente trató de ponerse de pie solo para caerse cuando intentó avanzar. Cuando pudo caminar sólidamente unos pasos temblorosos, Izuku fue a buscar su mochila ya que se había perdido entre los arbustos y comenzó el camino a casa haciendo lo mejor que pudo para ignorar el dolor de su tobillo. Kacchan y sus lacayos habían tomado más tiempo de lo normal, así que mientras Izuku todavía estaría en casa horas antes que su madre, se desesperó al darse cuenta de que no tendría tiempo para tratar sus heridas, cubrirlas y hacer su tarea antes de preparar la cena. Suspiró. Se resignó al hecho y simplemente trató de caminar arrastrando los pies por las calles de regreso al complejo de apartamentos. Izuku había tenido relativamente suerte en su camino, solo tropezó 4 veces, solo una vez de otra persona, y se resbaló una vez mientras subía las escaleras. Una vez que finalmente llegó a su puerta y sin pensar con claridad, abrió la puerta y luego entró planeando ir directamente a su habitación donde estaban escondidos sus suministros médicos, pero se detuvo a medio camino. La puerta no debería estar abierta, su madre no debería estar en casa por 3 horas más y siempre cerraba la puerta detrás de ella e Izuku ha tenido la única otra llave de la casa desde que tenía 10 años. Las preocupaciones comenzaron a surgir en la mente de Izuku, eclipsando su estado actual. Mamá lo había dejado accidentalmente abierto, pero ella nunca había hecho eso antes debido a su ansiedad y siempre lo verifica 3 veces antes de irse. ¿Y si alguien entrara por la fuerza? Vivimos en un vecindario tranquilo, pero los robos pueden ocurrir en cualquier lugar. ¿Qué pasa si rompieron el pestillo de la puerta cuando entraron? Costaría mucho tiempo y dinero conseguir cerraduras nuevas. Espera. Oh Dios, ¿y si nos robaran? No había manera de que pudiéramos permitirnos reemplazarlo todo. Mucho menos los daños a... Espera, ¿qué fue ese sonido? Oh Dios, Dios, todavía están aquí. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy... Los frenéticos pensamientos de Izuku fueron captados por una suave y cálida voz familiar que lo saludó desde la cocina. Bienvenido a casa, Izuku, ¿tuviste un gran día en la escuela? Izuku saltó casi cayendo sobre sí mismo mientras la confusión llenaba su cabeza junto con una nueva ola de pánico. Mamá. ¿Qué estás haciendo en casa? Se cuestionó sentir que sus entrañas ya se hacían un nudo como razones por las cuales surgieron al frente de su mente. ¿Qué día fue otra vez? ¿Lunes? Debería haber llegado a casa hoy a las 8:30, ¿la enviaron a casa temprano? ¿Por qué harían eso? ¿Comenzó a sentirse mal otra vez?
No, ella ya superó ese virus estomacal. Ella todavía no tiene días de vacaciones, así que tampoco podría haberlas cancelado y me lo habría dicho de antemano. Entonces tal vez ella estaba en problemas en el trabajo. ¿Por qué? Mamá tenía una buena relación con su jefe y es muy buena enfermera. ¿Consiguió un nuevo jefe? ¿Descubrieron que tiene un hijo peculiar? ¿Eran como sus maestros? La despidieron por tener un hijo sin peculiaridades. La despidieron por mi culpa. La angustia mental de Izuku no había durado mucho, ya que su espiral descendente fue interrumpida por una suave risita de su madre. Nishi, la nueva enfermera de programación, reservó demasiado mi unidad hoy. Aito no tuvo tantas horas extras, así que Aki me envió a casa. Ella respondió. Izuku inmediatamente sintió que el peso de alguna manera despedir a su madre se le escapaba de los hombros. Siempre trabajas muy duro. Haces todo en la casa. Así que pensé que como tenía el día libre, esta vez podría sorprenderte con una cena. Inko proclamó alegremente, e Izuku no pudo evitar llorar por su amabilidad. Las palabras a menudo no podían describir lo agradecido que estaba por una madre tan maravillosa. Hice tu favorito. Agregó con entusiasmo, e incluso pudo oler el katsudon desde la puerta. A Izuku se le hizo la boca agua y inconscientemente se lamió los labios solo para que su corazón se detuviera cuando el asqueroso sabor del cobre lo devolvió a la realidad. Que estaba parado en la entrada, un desastre hecho jirones cubierto de barro y sangre con su madre a menos de 3 metros de él. Izuku entró en pánico absoluto cuando la escuchó moverse hacia él. Voy a lavarte. Arriba, tartamudeó mientras corría desesperadamente a su habitación con la esperanza de que algún milagro pudiera cambiarse y ponerse algo que pudiera ocultar la mayor parte del daño, pero se congeló cuando un ruido sordo se escuchó detrás de él. Inmediatamente se dio la vuelta y vio a su madre parada en el umbral de la cocina con las manos sobre la boca mirándolo horrorizada. Izuku sintió que su corazón se desplomaba cuando una de sus peores pesadillas se hacía realidad. Izuku. ¿Qué te pasó? Inko lloró, las famosas lágrimas de Midoriya caían de su rostro mientras corría hacia él. El cuerpo de Izuku temblaba solo manteniéndose erguido gracias a una mano firmemente colocada en la pared. Los ojos de Inko captaron cada centímetro de su forma magullada. Enormes manchas de negro, azul, verde, amarillo y rojo cubrieron su piel, dejando poco de su piel pálida. Palos, ramitas y hojas pegadas a su cabello y a su uniforme embarrado. El uniforme en cuestión no solo estaba empapado en barro, rasgado en múltiples lugares revelando cortes y múltiples marcas de quemaduras en forma de manos que se unían donde la piel quemada y la tela casi se fusionaban. Mientras tanto, la mente de Izuku daba vueltas mientras buscaba desesperadamente una excusa que la calmara. Mamá, estoy bien. Se parece peor de lo que es. Él farfulló pero se estremeció cuando ella tocó su mejilla muy magullada. Midoriya. Izuku, no te atrevas a intentar decirme eso, esto está bien. Ella lo regañó severamente y comenzó a arrastrarlo al baño. Izuku, aturdido, lo siguió pateándose mentalmente por molestarla y preocuparla, mientras simultáneamente intentaba encadenar una serie ficticia de eventos que explicarían razonablemente sus heridas. Puedo decir que el barro fue por acercarme demasiado a una pelea de villanos, tal vez también pueda decir que algunos de los moretones fueron por escombros voladores. Pero espera, ¿qué pasa si mamá piensa que es demasiado peligroso para mí ver peleas en persona? Ya, y eso no explicaría las quemaduras. No puedo decir nada sobre Kacchan. No digas nada sobre Kacchan. No digas nada sobre K. Izuku fue arrancado de sus pensamientos cuando sintió el borde frío de la bañera contra la parte posterior de sus piernas. Luego Inko invitó suavemente a Izuku a sentarse allí y rápidamente sacó el botiquín de primeros auxilios de debajo del fregadero. Inko también agarró un trapo y lo dejó humedecer y luego comenzó a limpiar la cara de Izuku suavemente y le preguntó: Izuku, cuéntame qué pasó. El pánico regresó y la excusa a medias de Izuku salió de sus labios. Fue un accidente. Pero fue rápidamente interrumpido. Izuku, dijo Inko con firmeza. Izuku abrió la boca para defender el mentío, pero se detuvo una vez que vio sus ojos llorosos. Por favor. Suplicó Inko, haciendo que el pecho de Izuku se apretara dolorosamente por lo frágil que sonaba su voz. Sintió que las comisuras de sus propios ojos comenzaban a pincharse por las lágrimas no derramadas. Izuku quería escupir excusas hasta convencerla de que no pasaba nada como siempre lo hacía, pero su cerebro se negó a hacer otra cosa que mirar la mirada absolutamente desgarradora en el rostro de su madre, pero se encontró incapaz de mentir como lo haría normalmente. Simplemente no podía mentirle a su madre en la cara cuando ella lo miraba así.
En cambio, sintió como si estuviera siendo golpeado por una oleada tras otra de emociones que previamente había ignorado o reprimido durante años y que el dique mental que normalmente lo ayudaba a evitar ahogarse en dichas emociones estalló y comenzó a sollozar. Las palabras simplemente salían de su boca mientras le contaba todo. El acoso, los profesores que lo ignoraron, la negligencia de casi todos, e incluso sobre lo que Kacchan le hizo. Una vez que Izuku comenzó a hablar, no pudo evitar que las palabras salieran hasta que se aferró a su madre, incapaz de hablar y reducido a llorar. Inko fue una roca durante el colapso de Izuku, simplemente escuchándolo en silencio mientras limpiaba lo sombrío, limpiaba lo visible. Heridas y sacando las diversas cosas que se habían quedado atrapadas en su cabello desordenado, ella también había llorado junto con él hasta que Izuku solo estaba hipando en sus brazos. Oh Izuku, mi pobre bebé. Inko gimió mientras le limpiaba las lágrimas con cuidado de no presionar demasiado como lo hizo. Has sido tan valiente, bebé. Has sido tan fuerte, Izuku. Ella le dijo, frotando su espalda con cuidado cuidando sus heridas. Inko levantó suavemente la cara de Izuku para mirarla. Izuku, ¿crees que puedes soportar un viaje en auto? Preguntó. Izuku parpadeó y sollozó antes de responder. Supongo, quiero decir, creo que podría. ¿Por qué? Inko se puso de pie y lentamente ayudó a Izuku a ponerse de pie. ¿Por qué te llevaré al hospital? Ella respondió. Izuku casi vuelve a caer en la bañera. ¿Qué? No tenemos que hacer eso. Estaré bien. Él protestó y habría discutido más, pero Inko lo miró fijamente. Midoriya. Izuku, has estado viviendo con heridas sin tratar durante años y quién sabe cuántas otras heridas me has estado ocultando. Ahora vamos al hospital. Inko insistió, los ojos de Izuku comenzaron a lagrimear nuevamente, y todavía iba a protestar pero Inko negó con la cabeza. Esta no es una discusión, Izuku. Nos vamos ahora. Ella le dijo, pisando fuerte e Izuku dejó caer la cabeza. Oh, está bien. Murmuró apenas por encima de un susurro. Inko rápidamente preparó un cambio de ropa para él y luego lo ayudó cojeando hasta el auto. La culpa se comió a Izuku durante todo el viaje y comenzó a disculparse una y otra vez por ser una carga para su madre. ¿Y cuánto dinero les iba a costar? Inko hizo todo lo posible para consolarlo mientras conducía y trató de asegurarle que él era lo más alejado de una carga. Inko hizo que Izuku fuera visto tan pronto como pudo. Una vez que llegaron al hospital, lo llevaron a una sala de examen. Y lo dejé para cambiarme y ponerme un par de batas ásperas. Luego, la enfermera lo examinó cuidadosamente con Inko como apoyo mientras esperaban a un médico, pero la enfermera se preocupó mucho cuando encontró un corte en la pierna de Izuku que él mismo había cosido hace un par de días. Inko y la enfermera estaban igualmente horrorizados al ver la herida probablemente infectada. Al ser atendido por un médico, Izuku fue inmediatamente admitido en el hospital para conocer toda la gravedad de sus heridas. Cuando les preguntaron cómo Izuku se lastimó tanto, quería decir que fue solo un accidente, pero Inko tomó su mano y lo ayudó a explicar el acoso y el abuso. Los separaron para confirmarlo, pero una vez que descartaron el abuso doméstico, a Inko se le dio permiso para pasar la noche con Izuku mientras esperaban el resultado de las múltiples pruebas que tuvieron que realizarle a Izuku. El tiempo de prueba se acortó gracias a la peculiaridad de los rayos X de una enfermera que les permitió confirmar que Izuku no tenía ningún hueso roto, aunque sí tenía 3 costillas rotas y muchas fracturas en todo el esqueleto. No fue hasta la medianoche que lo obtuvieron. Una lista completa de los problemas médicos de Izuku en ese momento. Izuku tenía quemaduras secundarias en el hombro izquierdo, el lado derecho, la espalda y el pecho, con evidencia de quemaduras más antiguas en numerosas áreas. Numerosas laceraciones, tanto antiguas como nuevas, en todo el cuerpo, un ojo negro, nariz rota, un labio superior e inferior dividido, rasguños con sangre en las rodillas, las palmas y la barbilla, un tobillo izquierdo gravemente torcido, múltiples hematomas subcutáneos e intramusculares repartidos por todo el cuerpo, daños nuevos y viejos en las uñas, síntomas de intoxicación por nitroglicerina, aunque no hay rastros de nitroglicerina en su cuerpo, una infección bacteriana no tratada debido a una herida maltratada en la parte externa de la pantorrilla derecha, y lo más preocupante, una lesión cerebral traumática confirmada por daño de explosión primaria. Dadas las diversas condiciones graves, los Midoriya tendrían que hablar durante mucho tiempo sobre el tratamiento de Izuku para las condiciones más graves. Eventualmente, esa conversión volvió al acoso que lo dejó tendido en la cama médica en primer lugar, algo que condujo a una discusión adicional sobre qué hacer al respecto. No es culpa de Kacchan.
Él le dijo que cuando habían llegado al tema principal en cuestión, el amigo de la infancia de Izuku, los hombros de Inko se hundieron y ella tenía una expresión malhumorada en su rostro. Inko trató de hablar solo para ser interrumpida por Izuku. Mamá, no es culpa de Kacchan. Se suponía que los maestros debían detenerlo y asegurarse de que no se saliera de control, no lo hicieron y dejaron que los demás hicieran lo que quisieran conmigo, y Izuku discutió con lágrimas en los ojos, pero la discusión se detuvo cuando su madre le puso una mano en el hombro. Ahora en silencio podía escuchar el monitor cardíaco al que estaba conectado pitando más rápido de lo que debería y una mirada mostró su ritmo cardíaco errático. Ambos esperaron en silencio a que se calmara con Inko frotando suavemente el dorso de la mano de Izuku mientras su cuerpo temblaba. De las respiraciones profundas aprovechó para calmarse, el médico les había advertido a ambos sobre los peligros del estrés en el estado de Izuku. Le tomó algo de tiempo dado lo nervioso que se había puesto accidentalmente, pero una vez que los latidos de su corazón volvieron al rango seguro, respiró hondo y luego se volvió hacia su madre. Mamá, sé que Kacchan puede ser un gran héroe. Lo que hizo para mí no es bueno, pero no podemos decírselo a nadie. Le pondrían una marca en su historial y lo rechazarían de las escuelas de héroes. Sea la razón por la que no pudo, por favor mamá, por favor suplicó Izuku, las lágrimas que brotaban de sus ojos antes de derramarse por sus mejillas. Inko sintió que se le partía el corazón al ver a su hijo en un estado tan horrible. Izuku, no puedo dejar que se salga con la suya con lo que te ha hecho. Ella protestó sin querer dejar que esto se dejara caer. Eso no es lo que quiero decir. Simplemente no quiero ser la razón por la que él no puede ser un héroe. Izuku aclaró e Inko suspiró. Muy bien Izuku, no denunciaremos a Katsuki, le dijo, y el alivio del niño fue inmediato y muy visible, pero denunciaré a Aldera por discriminación y abuso de poder. Añadió e inmediatamente el alivio de Izuku se desvaneció, su boca se abrió listo para protestar, pero Inko le lanzó una mirada. Izuku, si te trataron así solo porque no tenías peculiaridades, ¿qué les impedirá tratar a todos los niños sin peculiaridades como lo hicieron contigo? Preguntó Inko, lo que provocó que Izuku pusiera una expresión muy conflictiva en su rostro mientras lo debatía mentalmente y eso hizo que a Inko le doliera el corazón. Por más sorprendente que Inko supiera que era su hijo, no se había perdido lo desinteresado que era, o su falta de confianza, pero considerando las revelaciones de las últimas 24 horas, ese desinterés tenía que haber cruzado la línea del autodesprecio en algún momento. Incluso si ignoramos lo que te hicieron, que no lo hacemos, también están lastimando al resto de sus estudiantes al darles una visión del mundo poco saludable y peligrosa. Que si son más fuertes que alguien, tienen el derecho de lastimarlos como lo hicieron al no detener a Katsuki, no podemos simplemente dejar que hagan eso, ¿vale? Inko dio más detalles y, aunque Izuku todavía no parecía contento con eso, lo aceptó y asintió con la cabeza. Está bien. Murmuró frotándose las mejillas para deshacerse de sus lágrimas. Inko no pudo evitar sentir que las lágrimas se acumulaban en sus propios ojos ya que podía ver que la batalla cuesta arriba para lograr que Izuku tuviera una mejor mentalidad iba a ser más bien un camino hacia montaña arriba. Mamá. Izuku dijo claramente la preocupación en su voz una vez que se dio cuenta de que ella estaba a punto de llorar. Izuku, he hecho todo lo posible para ser una buena madre para ti, sin embargo, parece que claramente he fallado en eso. Inko le dijo que su tono era arrepentido. Izuku se apresuró a saltar en su defensa. No. Eres una gran madre. Haces mucho por mí. Argumentó empezando a llorar de nuevo. Izuku, eres demasiado amable. Inko respondió haciendo que el niño soltara un chillido ahogado e Inko le sonrió con tristeza. Estaba tan preocupado por enseñarte a ser amable que debo haberme olvidado de enseñarte la importancia del respeto. Dijo Izuku se resistió confundido por sus palabras. Izuku, estoy seguro de haberte dicho el dicho trata a los demás como deseas que te traten a ti. Mencionó Inko Izuku asintió, siempre había hecho todo lo posible para ayudar a los demás, tomaba notas para sus compañeros de clase con dificultades. Y los metieron en sus bolsos cuando nadie miraba, ayudando a sus vecinos con sus tareas, incluso si nunca preguntaban. Izuku había perdido la cuenta de cuántas veces había intervenido para proteger a otros estudiantes de ser intimidados incluso si nunca le agradecieron por él. Pero creo que debería haberte dicho una frase que mi madre me enseñó para ayudarme con mi ansiedad. Nunca inclines la cabeza. Manténla siempre en alto. Mira al mundo directamente a la cara. Ella le dijo. Izuku parpadeó mentalmente. Pero creo que otra que ella me enseñó sería más apropiada. Eleva tus estándares para crear un cambio.
Reflexionó, confundiendo aún más a Izuku sobre con qué tenían que ver los dos dichos. Su conversación. El segundo significa elevar el estándar que esperas de los demás, explicó Inko suavemente al ver su desconcierto. El primero es sobre cómo dejas que otros te traten sin querer, establece un estándar de cómo se permite que traten a las personas. Ella continuó, el rostro de Izuku se torció mientras intentaba entender lo que ella quería decir pero no podía conectar los puntos. ¿Por qué buscaría en él cómo tratar a las personas? ¿Qué? Cuestionó sintiéndose tonto por no poder entender. ¿Izuku crees que los niños peculiares deberían ser intimidados? Preguntó Inko e Izuku negó con la cabeza en no. Exclamó. Entonces, ¿por qué estaba bien que te acosaran por no tener peculiaridades? Cuestionó Inko. Izuku abrió la boca solo para darse la vuelta mientras sus manos jugueteaban con la manta. Eso es diferente, protestó dócilmente incapaz de mirarla. Inko negó con la cabeza. No, no es Izuku. O nadie deberíamos ser acosados, o todos deberíamos serlo. No hay término medio cuando se trata de acoso. Ella discutió causando que Izuku se encogiera más en sí mismo. Izuku, si solo te están acosando porque no tienes peculiaridades, entonces intimidarán a todos los que no tienen peculiaridades por no serlo. Si nadie dice que eso está mal e incluso lo fomenta, entonces crecerán pensando que tienes derecho a lastimar a las personas solo porque no tienen peculiaridades. Inko se lo explicó claramente. Izuku parecía impresionado por la idea y estaba tratando de entender la idea. Al ver que su ritmo cardíaco se aceleraba nuevamente, tomó sus manos temblorosas entre las suyas. Sé que esto es difícil para ti de entender en este momento, pero no tienes que hacerlo de inmediato. Es algo en lo que trabajaremos, juntos, prometió Inko, frotándose el dorso de sus manos vendadas. Oh, está bien. Izuku asintió temblorosamente.